La frecuencia es la variable del entrenamiento que determina la cantidad de veces que realizamos un trabajo en un periodo de tiempo concreto, generalmente en un marco de una semana, aunque realmente no existen reglas predefinidas y podemos organizar nuestro microciclo de 5 días, 7 días, 12 o más días. Y este trabajo puede entenderse como la cantidad de sesiones que tenemos programadas a lo largo de una semana, es decir, la frecuencia de entrenamiento en general, la cantidad de veces que trabajamos un grupo muscular en concreto, es decir, la frecuencia de este grupo muscular a lo largo de una semana, por ejemplo, si trabajamos pectoral 2 días a la semana, la cantidad de veces que repetimos un patrón de movimiento en concreto, es decir, si realizamos 2 sesiones de cuádriceps, pero en una trabajamos un patrón de sentadilla y en otro un patrón de extensión de rodilla, pues estaríamos trabajando el mismo grupo, una frecuencia 2 de cuádriceps, pero unos en un patrón de sentadilla y otro en un patrón de extensión de rodilla. También podemos hablar de la frecuencia de un movimiento concreto, es decir, si trabajamos 2 sesiones distintas en el mismo ejercicio, por ejemplo, dominadas, pues sería la frecuencia 2 de dominadas. Y por último hablaríamos del protocolo concreto, es decir, no solamente repetimos el mismo ejercicio, sino que realizamos las mismas series, las mismas repeticiones con la misma carga interna. Como vemos, la frecuencia puede entenderse de varias maneras y conocer cómo distribuir nuestro entrenamiento a lo largo de la semana es el primer paso para optimizar nuestros resultados y así alcanzar nuestros objetivos. Lo primero es decidir cuántas sesiones se van a realizar a lo largo de una semana o microciclo. Y esta decisión va a depender de varios factores, pero considero que lo más importante es realizar una frecuencia que sea compatible con el estilo de vida de cada persona, ya que de nada sirve entrenar 6-7 días a la semana si terminas acudiendo sin intención, incluso te llegas a saltar sesiones porque no se adapta a tu estilo de vida. Además, soy de la opinión que tener ese gusanillo de querer entrenar después de haber descansado 1 o 2 días es importante a la hora de mantenernos motivados y llegar a la sesión de entrenamiento con el foco bien puesto en lo que tenemos que realizar. Otro aspecto que deberemos tener en cuenta a la hora de determinar nuestra frecuencia de entrenamiento es la cantidad de tiempo que disponemos para entrenar, ya que si disponemos de 1 o 2 horas o más, pues generalmente no vamos a tener problemas. Pero si disponemos de 20, 30 o 40 minutos, quizás sea necesario jugar con la frecuencia, es decir, incrementarla, para que seamos capaces de meter todo el trabajo que necesitamos en las sesiones semanales. De forma general, una frecuencia adecuada estaría alrededor de 3-5 sesiones semanales de entrenamiento, aunque es bastante difícil determinar una frecuencia óptima así a grosso modo, sin saber exactamente qué exactamente se va a realizar en cada sesión. Pero con una frecuencia 3, 4, 5 no es difícil mantener un buen ratio de entrenamiento efectivo y descanso entre sesiones. Para determinar la frecuencia, ya sea por grupo muscular, por patrón de movimiento, por ejercicio concreto o protocolo específico, nos vamos a basar en una serie de criterios. La frecuencia por grupo muscular o patrón de movimiento óptima va a ser aquella que nos permite exprimir toda la cantidad de trabajo que tenemos programada para esa sesión. Y esto implica dos cosas. Que si utilizamos una frecuencia demasiado baja, por un lado estaremos perdiendo todo ese tiempo que va desde que nos recuperamos de una sesión hasta que se repite al cabo de unos días. Y por otro lado, que necesitamos comprimir todas esas series de trabajo en una misma sesión. Y esto comporta que pese a que nosotros, cuando añadimos cada vez más series, estamos generando un mayor estímulo acumulativo, cada una de estas series de forma individual está siendo menos efectiva y genera más fatiga que estímulo, tanto a nivel hipertrófico como a nivel neural. Y que si utilizamos frecuencias demasiado elevadas, estaremos disminuyendo el tiempo entre sesiones, lo cual dificulta la recuperación entre las mismas, pudiendo generar molestias por un mal manejo de la fatiga. Además de estar constantemente entrenando por debajo de nuestras posibilidades, debido a esta fatiga crónica, lo cual también haría que todo este trabajo que realicemos bajo los efectos de esta fatiga también sea menos efectivo y más fatigante de por sí.
que para sacarle realmente partido al trabajo que realizamos en el gimnasio, este trabajo debe estar correctamente dosificado en cuanto a cantidad, intensidad y esfuerzo. Se cree que las series con mayor efectividad para estimular la fuerza y la hipertrofia rondan un esfuerzo de entre un RIR 0 y un RIR 4, con creciente evidencia de que a más nos acercamos al RIR 0 o al fallo, mayores adaptaciones hipertróficas se van a dar. Pero ¿por qué se vuelven menos efectivas las series? Para contestar a esto, haré uso de un ejemplo, ya que así nos entenderemos mucho mejor y nos podremos sentir identificados. Pongamos que estamos haciendo una serie de press de banca a 8 repeticiones, a un RIR 2, es decir, dentro de lo que se consideraría el baremo de serie efectiva para generar adaptaciones. Hacemos nuestra serie y descansamos lo que tengamos que descansar para poder realizar una segunda. Pero cuando realizamos esta segunda serie, con el mismo peso y para las mismas repeticiones, vemos que ya no es un RIR 2, que ya es un RIR 1, un RIR 0 o un 1,5. Es decir, que estamos más cerca del fallo. Entonces, yo me pregunto, ¿esta serie es más efectiva para generar adaptaciones o es menos efectiva? Hemos perdido rendimiento por la acumulación de fatiga. La fatiga la definimos como la pérdida de rendimiento de forma transitoria como consecuencia de un trabajo previo. La fatiga todavía sigue en investigación a día de hoy y se cree que, entre otros factores, es debida a factores neuronales y desequilibrios metabólicos y iónicos, como la acumulación de hidrogeniones que acidifican el pH, en la depresión de glucógeno, etc. Todos estos factores van a terminar produciendo que se recluten menores unidades motoras durante la actividad. Entonces, si la caída de rendimiento es por una disminución en las unidades motoras implicadas en el trabajo, entonces, ¿cuál es más efectiva? ¿La primera serie o la segunda? Bueno, la fatiga realmente no se puede evitar, son las reglas del juego. Aunque sí que es verdad que si estiramos esto hasta un extremo, llegaremos a series con un rendimiento muy pobre. Y si entendemos que este rendimiento tan pobre es causado por una menor reclutación de unidades motoras, es evidente que añadir cada vez más y más series va a provocar que cada vez las series sean menos efectivas, aunque estemos en un RIR 0, un RIR 1 o muy cerca del fallo. La cantidad de trabajo que somos capaces de realizar en una sesión va a depender del individuo, de sus palancas, del tipo de fibras y de si ha tenido algún tipo de lesión o molestia. De manera que en algunos casos puede ser necesario dividir el trabajo en 2, 3, 4 sesiones para que éste se mantenga efectivo en cada una de estas sesiones. Un consejo que se puede dar de forma general, que puede valer para la mayoría de gente, es empezar con una frecuencia 2, ya sea por grupo muscular o patrón de movimiento, y dividir o sumar a partir de ahí. Si durante una sesión de entrenamiento notas que pierdes rendimiento fácilmente, que te cuesta llegar a esfuerzos elevados, o incluso que notas molestias o dolores, mi recomendación es que dividas ese volumen de entrenamiento en más sesiones, asumiendo que el volumen de entrenamiento no es demasiado elevado de entrada. Por otro lado, si no notas caídas en el rendimiento, no pierdes la capacidad de llegar a esfuerzos elevados incluso al final de la sesión. Evidentemente no notas molestias ni dolores. Y notas que podrías aprovechar mucho más la sesión si le añadieses un poquito más de volumen. Pues entonces mi recomendación es que sumes, que concentres mucho más volumen en esa misma sesión. Voy a dar unas pequeñas pinceladas acerca de cómo modular la frecuencia según el patrón de movimiento, el ejercicio concreto y el protocolo en específico. Y es que según el patrón de movimiento no vamos a generar las mismas demandas de recuperación. Es decir, esto va a ser individual, pero de forma general unas extensiones de cuádriceps van a generar menos demandas de recuperación que una sentadilla barra baja. De forma que ejercicios que generen mayores demandas de recuperación van a administrarse a una frecuencia menor que aquellos que nos podamos recuperar más rápido. Esto es clave porque nos permite entrenar el mismo grupo muscular varias veces a la semana con series efectivas, evitando la fatiga que se genera por un patrón de movimiento en específico. Por ejemplo,
Una persona que tenga los fémurs muy largos y que tarde en recuperarse de una sesión de sentadillas muchísimo tiempo, puede volver a repetir el mismo grupo muscular y no tener que esperarse hasta la semana que viene, realizando ejercicios como una pendulum o como unas extensiones de cuádriceps que no le generen tantas demandas de recuperación. La frecuencia por movimiento concreto va a tener una serie de pros y una serie de contras. Como pros, el hecho de maximizar la frecuencia de un movimiento concreto va a tener el hecho de que seamos capaces de aprender y perfeccionar un gesto técnico. Sin embargo, el hecho de repetir dicho gesto técnico una y otra vez nos va a hacer más pronos a molestias y lesiones. Una forma de mitigar todo esto y de obtener los pros y los contras sería jugar con la intensidad, con el volumen y con los esfuerzos que aplicamos en cada uno de estos entrenamientos. Por último, repetir un protocolo concreto, es decir, un esquema de series, repeticiones y carga interna repetida de forma continuada, va a hacer que tarde o temprano lleguemos a un pico de forma para dicho protocolo concreto. A esto, en estrategias emergentes, se le llama time to peak. No es el objetivo de este vídeo hablar sobre ello, pero sí entender que la frecuencia juega un papel clave a la hora de establecer este time to peak, porque al final lo que estamos buscando son repetir estas exposiciones de manera que el rendimiento incremente en una exposición concreta. De manera que se cree que este time to peak es algo relativamente estable, de forma que nosotros podemos imitar las exposiciones, el número de exposiciones, para hacerlo coincidir con el momento de una competición, por ejemplo, si eres un competidor de powerlifting. Como conclusiones finales, distribuye tu volumen semanal entre 3 y 5 sesiones como punto de partida. El número de veces que entrenas a la semana debe basarse en aspectos relacionados con la adherencia y la capacidad de ejecutar el volumen de trabajo planeado. Reparte el trabajo de los diferentes patrones de movimiento y grupos musculares para evitar perder efectividad de tus series y la acumulación de fatiga en exceso. Pero concentra el trabajo de forma suficiente como para poder descansar entre sesiones. Trata de tener conciencia de las demandas de recuperación de los diferentes ejercicios para asignar una frecuencia a movimientos concretos. Seguramente puedas realizar un 3×10 en curl de bíceps al final de todas tus sesiones, pero si es incapaz de hacer un 3×10 en sentadilla libre en todas tus sesiones. Si necesitas realizar cambios en la frecuencia de entrenamiento, grupos musculares o patrones de movimiento, te recomiendo que lo hagas poco a poco, haciendo valoraciones de los resultados antes de decidir si subir o reducir aún más la frecuencia. Pasar de una frecuencia 1 a una frecuencia 5 de golpe podría ser un cambio demasiado brusco que lleve consigo un riesgo de aparición de molestias. Además, aunque los resultados mejorasen respecto a una frecuencia 1, serías incapaz de dar una conclusión realmente exacta, ya que podría ser que lo óptimo para ti fuese una frecuencia 3, pero al hacer saltos bruscos no puedas llegar a esta conclusión.